Bueno, algo que es común en el ser humano es el querer disfrutar. Disfrutar de cualquier situación, disfrutar porque esa es, digamos, un sinónimo de gozo. Y todos queremos gozar, todos queremos disfrutar. Bueno, algunas que otras personas sí les gusta el dolor, quieren sufrir. Pero Dios en su palabra nos enseña cómo disfrutar. Y la temática de hoy titula Disfrutar las promesas de Dios. Pueden ver ustedes allí en la pantalla que hay 4 llavecitas y un candado. Hay una llave que abre ese candado, solo una. Y es esa llave la que nos va a guiar, la que nos va a introducir en el tema de cómo disfrutar las promesas de Dios. Hay quienes dicen que disfrutan de las promesas de Dios, pero realmente no las están disfrutando, porque se cree que al estar en las promesas de Dios no van a tener dificultades, y las dificultades siempre van a estar en nuestro diario vivir. Habrá dificultades. Escrito está, el Señor Jesús lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué proporciona gozo en tu vida? Hay llaves, como lo estaba diciendo, que nos lleva al materialismo. Creemos que lo que nos produce gozo es poder tener estabilidad en el materialismo, en las cosas. Y no estoy diciendo que esto sea malo, pero hay algo mucho más importante que le compete a la iglesia, a nosotros, los hijos de Dios, poder disfrutar de las promesas de Dios. ¿Por qué es importante disfrutar de las promesas de Dios? Porque el ser humano, el hombre, gasta mucho tiempo en cómo conseguir cosas. Y bien saben ustedes, mis amados, que cuando vayamos a la presencia del Señor, no nos vamos a llevar nada de esas cosas. Y esas cosas nos quitan la paz, y esas cosas nos hacen llorar, y esas cosas nos hacen a veces cometer errores graves. Esas cosas. Allá en la presencia, cuando estemos con Dios, Él no nos va a preguntar por la casa ni nada de eso, nos va a preguntar por lo que Él nos dio, por los dones que Él ha dado a cada uno de nosotros, que hicimos con ellos. Y algo que sí vamos a llevarnos es la herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Dios ha dado una herencia a los padres y son los hijos. Pero esa herencia estará en el cielo con los padres si los hijos aceptan a Cristo como único Señor y Salvador. Bien, mis amados, pido que me acompañen en una oración breve para iniciar con la temática de hoy. Dios bueno, gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias, Señor, porque encontramos maravillosas promesas en tu palabra. Dios, en verdad que a veces no las disfrutamos porque las queremos acomodar a nuestra voluntad. Por ende te pedimos perdón. Que tu Santo Espíritu nos ilumine en este día para poder comprender lo que tú quieres enseñarnos. Bendito seas por siempre, Dios. Amén y amén. Entremos en el desarrollo y vamos por esa llave. La llave que nos va a conducir al candado donde encontramos todas esas promesas. Y va a abrir ese candadito. Número 1. Disfrutar de las promesas de Dios reposa en la fe. Vamos a estar en el libro de Josué, por favor, para que ubiquen ese libro.
Vamos a recorrer, a veces será capítulo 5, a veces 11, a veces nos regresamos. De manera que espero estén muy despiertos para que no se pierdan. El libro de Josué, por favor. Capítulo 1, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le había dicho a Josué, Josué, todo lo que pises va a ser tuyo, va a ser de toda la nación, de todo el pueblo de Israel, todo lo que pisare. De manera que Josué creyó esa palabra, él creyó esa verdad, y con base en esa convicción emprendió la marcha. Emprendió la marcha y por supuesto ustedes van a ver más adelante cómo el Señor cumple lo que dice, lo que promete. Yo os he entregado, dice, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare. Mis amados, la fe de este hombre, una fe bíblica, escúchese bien por favor, la fe bíblica. La fe bíblica está soportada, está fundamentada en su palabra. No la fe en él, en su modo de actuar, no, en la palabra de Dios. Por ello, mis amados, no hablamos de la fe ciega. La fe ciega te hace tropezar. Te hace tropezar. Tú vas así. No. Fe bíblica. La fe de la cual nos habla la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 también nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y como queremos agradar a quien todo lo puede, al Altísimo, al Sublime, al Supremo, debemos conocerle. Fe bíblica. Bien, mis amados, Dios nos está hablando hoy para que crezcamos en fe, para que le creamos al Señor y para que podamos disfrutar sus promesas. Sus promesas. Una fe que nos guía, que nos conduce con propiedad, con categoría a obedecerle. Reposa en la fe. Y el siguiente versículo 3:15 nos dice la palabra de Dios: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y la que descendía al mar del Arabá, al mar salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Dios le dijo a Josué: le vas a decir a los sacerdotes que carguen el arca, y tan pronto toquen el agua, estas se van a detener. Y en esa época el río Jordán era un río muy crecido. Pero este hombre, convencido en la instrucción de Dios, procedió, convencido, actuó. Cualquiera puede decir, bueno, ¿por qué nos vamos a atravesar ese Jordán? No, pero convencido en lo que Dios le dijo, reposó en esa fe y aconteció tal cual el Señor lo dijo. Las aguas se detienen. Eso fue algo puntual, mis amados. Eso fue para este pueblo. Espero ustedes no vayan a decir en el nombre del Señor, no voy a pasar el río Magdalena.
no sabe nadar ni volar. No, con cuidado. Por eso es que debemos entender cómo Dios ha venido actuando a través de la historia. Reposó en la fe este hombre. Un hombre temeroso de Dios, respetuoso a el Todopoderoso, atento su oído para ser instruido y procedió. ¿Qué no te está diciendo el Señor hoy? ¿O qué te está diciendo? Hay promesas, mis amados. Promesas para el matrimonio, para los padres, para los hijos. Y en el mundo es imposible estar transitando y no encontrar una de esas promesas. Son muchas las promesas, pero la problemática es que muchos no conocen las promesas del Señor. Muchos no las conocen porque no sacan el tiempo para instruirse, para conocer a el sublime. Y tú no te vas a enamorar del Señor si no tienes tiempo con el Señor. A la distancia no te enamoras. Se requiere tener tiempo con el Señor, tiempo de calidad, meditación en la palabra, poder decir, ¿qué dice el Señor? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo corregir? Meditar en la palabra de Dios. Disfrutar las promesas de Dios también reposan en su voluntad. Escúchese bien. En la voluntad de Dios. Si tú quieres disfrutar las promesas de Dios, estas deben reposar en su voluntad, no en nuestra voluntad. Josué 6:19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Antes de poseer Jericó, Dios había dicho a Josué que todos los utensilios de plata, oro, bronce y hierro debían ser consagrados a Jehová, dedicados a el Señor. Y hoy Dios no quiere que consagremos esas cosas, sino que nuestra vida esté consagrada al Señor. Y si nuestra vida está consagrada al Señor, todo lo que tenemos, entendemos que somos mayordomos y que es de Dios y hemos de cuidarla. Consagrados a Jehová. Y la palabra nos expresa en Romanos 12:1 y 2 que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Parafraseado. Pero dice el apóstol, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que no os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que ocurra una metamorfosis en nuestra vida. Una metamorfosis, que todo aquello que no le agrada a Dios sea despojado de nosotros. Un revestir. ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? ¿Qué hacemos que no le agrada al Señor? ¿Un revestimiento de qué? El Señor, en una forma imperativa, nos dice en Efesios 4:31-32, quítense de vosotros, no pide el favor, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad. Quítense de vosotros. A ver, empiezan las miraditas. Tú que eres amargado, tú que eres gritona. Quítense de vosotros toda amargura. No, ¿esto es pecado? El Señor le llama pecado. Seamos consagrados a Jehová.
dedicados a Jehová. Y si tenemos esa convicción y queremos disfrutar de las promesas de Dios, cada vez que una persona, amigo, conocido, familiar, te quiera incitar a salir de la voluntad de Dios, puedes decirle categóricamente, como dice la tarjetita allí proyectada: disculpa si no cumplo tus expectativas, pero mi prioridad es cumplir la voluntad de Dios. La prioridad ha de ser de los hijos de Dios esta: cumplir la voluntad de Dios. Todo aquello que se salga de la voluntad de Dios tiene que ser desechada, rechazada. Mis amados, y a veces cantamos: Señor, hazme un radical. Pero es que el Señor sí nos hace un radical, no así no, sino que Él permite situaciones difíciles en nuestras vidas, donde con el radicalismo bíblico decimos no a eso, porque eso no es de Dios. Disfrutar las promesas de Dios reposa en su voluntad. ¿Y cómo podemos reposar en la voluntad de Dios? Siendo consagrado a su palabra. 1:8 de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca, es decir, no hay un ápice de tiempo para que se aparte. Nunca se apartará, le decía Dios a Josué, este libro de la ley. Nos dice que meditemos en su palabra de día y de noche, pero para obedecerle, para hacer su voluntad, consagrarse a su palabra, dedicado a la palabra, conociendo a Dios, creciendo en el Señor. Pero estoy convencido, mis amados, que muchos se excusan diciendo: es que no tengo tiempo. Y permítanme decírselos, eso no es más que una excusa. El día tiene 24 horas. El Señor Jesús también vivió, predicó en días de 24 horas. Y Él cumplió la voluntad del Padre. Y Él es el ejemplo a seguir. Y si tú dices que es que no tienes tiempo, es porque estás empleando mal el tiempo. Estás empleando mal el tiempo. Todos tenemos el tiempo. Mis amados, para reposar en su voluntad debemos consagrarnos. Para disfrutar en las promesas de Dios debemos consagrarnos a Dios. Cuando esperamos en la voluntad de Dios, sucederán cosas maravillosas. Cosas maravillosas cuando esperamos en la voluntad de Dios. Reposar en su voluntad, también siendo obediente al Señor. Nos sigue diciendo la palabra en Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Reposando en su voluntad, siendo consagrado a el Señor. Le dice el príncipe del Señor a Josué: quítate los zapatos, porque el lugar que estás pisando es santo. Hoy el Señor no nos dice que nos quitemos el calzado porque el lugar es santo. Dios está en todas partes. Lo más importante es que Él está en nuestras vidas. Él mora en nosotros. Y por eso es que tenemos que despojarnos de todo aquello que no es de su agrado. Somos santos.
Santos, los hijos de Dios somos santos. Recuérdese por favor que esta palabra significa apartados para Dios. Somos santos. La voluntad de Dios nunca nos llevará donde su gracia no nos pueda alcanzar. ¿De qué te tienes que despojar, mi amado? Él no nos habla hoy del saco, del pantalón, de los zapatos, no, sino de todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Todo aquello que no glorifica el nombre del Señor. De eso tenemos que despojarnos. De eso. El siguiente punto, siendo obediente a su voluntad. Siendo obediente a su voluntad para poder disfrutar de las promesas de Dios. Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, siendo obediente a su voluntad. La voluntad de Dios, no la nuestra. Y le dice: Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para pelear, para hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. Pudiésemos parafrasearlo: esfuérzate para hacer la voluntad de Dios. Sé muy valiente para hacer la voluntad de Dios. El ejemplo sublime en Juan 5:30 dijo Jesús: no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. No vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Jesús hubiese podido decir: no, yo no voy a esa cruz, yo no quiero morir. ¿Por qué tengo que morir por esos pecadores? Pero Él vino a hacer la voluntad del Padre. Le costó su vida. Hacer la voluntad del Padre nos va a costar. De pronto la familia, de pronto los amigos, de pronto el trabajo. Hacer la voluntad del Padre cuesta. Pero Dios no nos dejará en vergüenza, iglesia. ¿Podemos decir amén? Amén. No nos dejará en vergüenza. Hacer la voluntad de Dios, entender que Dios es mayor que todos, que el que está en el mundo. Él es mayor. Por eso podemos caminar si confiamos en el Señor. Podemos caminar con Dios y podemos disfrutar de las promesas de Dios. Allí están esas promesas. Reposa en su voluntad. Seguimos con el disfrutar de las promesas de Dios y se nos dice que debemos ser santificados progresivamente. Josué 3:5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, le dijo el Señor a su pueblo. Él hará maravillas. Nosotros, como lo dije anteriormente, ya somos santos, apartados para Dios. Pero tenemos que crecer espiritualmente. Esto tiene el nombre de santificación progresiva. El Señor ya lo hizo todo. Nosotros tenemos que crecer en la palabra. Y la palabra lo expresa así. Y nos dice: añadir, o sea, cada uno de nosotros debe agregar a vuestra fe virtud.
La virtud de la disposición constante de hacer el bien. A la virtud, conocimiento, conocer al Señor, crecer en el Señor. Al conocimiento, dominio propio. En la medida que creces en el Señor, vas a poder tener dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Llegando a esa cúspide. Toda la ley se cumple en 2 mandamientos, ustedes lo saben. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. No podemos decir, llevo 20 años de ser creyente y soy un enano espiritual. De pronto es que no has creído en Cristo. Si el Espíritu Santo vino a morar en ti, Él inicia una obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero también Dios nos ha dado ese libre albedrío para que cada uno de nosotros tome esa decisión de crecer espiritualmente. (23:11) de Josué. Seguimos reposando en su voluntad. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, vienen los versículos siguientes, la consecuencia. Quiero enfocarme en estos 2 versículos. Nos dice, primero, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová. Se requiere diligencia. Diligencia para poder amar a quien nos ha dado todo. Y la diligencia de la cual les hablo hoy es ser diligentes para crecer espiritualmente. No se crece espiritualmente, no habrá santificación progresiva si se hace lo del versículo 12. Si se apartan y se unen a otras naciones en yugo desigual, habrá consecuencia. Habrá consecuencia. Y lo mismo acontece hoy. También para los enamorados. Si se unen en yugo desigual, tendrán consecuencia. Por muy bonita o por muy guapo que sea el chico, la chica, si no tienen el mismo credo bíblico, es mejor no tener esa relación. Porque si se apartan de esa verdad, sufrirán terribles consecuencias. Ahora, esto está en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Mi amados, cuando se hace sociedad laboral, si tú has creído en Cristo y el otro no ha creído, vas a tener conflicto, porque el que ha creído quiere andar dentro de los parámetros bíblicos correctos, mientras que el otro te quiere llevar por la trampa. Es difícil. Disfrutar las promesas de Dios reposa en, por supuesto, sus promesas. 1:5, otra vez. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. La promesa del Señor fue, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Hebreos capítulo 13:5 nos dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
No debemos temer. Dios nos dice que reposemos en sus promesas. Y si reposamos en sus promesas, no debemos tener temor. Y si reposamos en sus promesas, es porque tenemos la convicción de quién es el que gobierna, de quién es el que tiene el control, de quién es el dueño de todo. Sí, en Juan nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero porque Dios se lo permitió. Pero quien está por encima de él es nuestro Dios, el poderoso. Reposa en sus promesas. Mira lo que dice Josué 3:10. Añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo, y todo lo que termine en eo. Añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Dios está con la iglesia. Dios está en nosotros. Él mora en nosotros. Y por eso, mis amados, podemos reposar en sus promesas. Él está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y como somos templo, nos dice también la palabra en 1 Corintios 6 que hay que huir de todo lo que no es del Señor, y nos habla allí de la fornicación. Fuimos comprados por un precio muy alto, la sangre preciosa del Señor, y Él está en nosotros. Reposar en sus promesas. Otro texto bíblico, Josué 23:10. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Él dice a Josué: un varón, un solo hombre del ejército de Dios perseguirá a mí. 5 hombres derrotarán a 5,000. 5 hombres. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios, pelea por vosotros, se lo dijo. Y hoy también puedo decir categóricamente, convencido, que Jehová Dios pelea nuestras batallas. Cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos bajo los parámetros divinos, cuando nos sometemos al Señor, cuando respetamos al Señor, Él se encargará de nuestros asuntos, pero nosotros hemos de encargarnos de los asuntos de Dios. Ilustra aquí en la pantalla cuando David derrota a Goliat. Goliat, un gigante súper corpulento, al lado de David, dotado Goliat de armas sofisticadas de la época, y va David con una simple honda. Pero él, el chiquitín David, sabía en el nombre de quién iba, y derrotó al gigante. Mis amados, gigantes hay en nuestras vidas, pero Dios peleará nuestra batalla. Dios nos dará esa victoria. Gigantes hay en nuestras vidas, y un gigante grande son aquellos con quienes no nos atrevemos a compartir las verdades bíblicas, porque decimos: es que a esa persona no la convence nadie. No, ¿para qué, pastor? ¿Para qué lo intentamos? Con esa persona no se puede. ¿Sabes? Eres tú quien estás haciendo a ese hombre gigante y a Dios diminuto, si pensamos así. No, que es que
que todavía me falta mucha preparación. Si ya tienes el estudio básico, como el que damos aquí, Camino a la Vida, que es el primero y es bastante fácil, ya tienes argumentos suficientes para compartir con esos gigantes. Pero no vas a ir en tus fuerzas, sino en la fuerza del Señor, porque el Señor es quien convierte los corazones de piedra en corazones de carne. No eres tú, no soy yo. Yo no tengo la capacidad, no tengo la facultad de convencer a alguien. Es Dios quien lo hace. Pero confiemos en quien todo lo puede, en quien derriba gigantes. Nosotros somos los que hacemos gigantes, y ahí es donde nos debilitamos, y entonces nos da temor compartir con esos gigantes. Que porque tiene mucho dinero, porque es el jefe, porque es un X persona que practica cierto credo y es recalcitrante. Los fortalecemos cuando realmente son anémicos, porque no tienen al Todopoderoso, iglesia. No hay gigantes para el Señor, no los hay. Disfrutar las promesas de Dios también nos hace reposar en su estrategia. Dios tiene estrategias claras en su palabra. Allí cité Josué capítulo 9, pero pueden restarle un capítulo porque es el 8. Josué capítulo 9 menos 1. 8. Se lo voy a explicar. No vamos a leerlo. Josué capítulo 8. Dios había instruido a Josué para derrotar a Jericó, y ellos perdieron, a Ai, y ellos perdieron porque un hombre se salió de la voluntad de Dios. Corrigieron a corte lo que Dios le enseñó, y ahora le dice, bueno, ahora van a tomar Ai, y Dios les da la estrategia. Iban a rodear Ai, y otro grupo, Josué con otro grupo iba de frente, y cuando los ciudadanos de Ai, el ejército de Ai, se dan cuenta, salen a batallar, y Josué huye, corre, porque así se lo dijo Dios, y ellos van detrás, están persiguiéndolo a su ejército, y cuando la ciudad sale por completo, entra el ejército del Señor, acaban con esa fortaleza de Ai, la destruyen, la queman, y cuando ven el humo, los de Ai quieren regresar, y viene la emboscada del ejército de Dios y destruyen a todos los habitantes de Ai. Quedó vivo solo el rey, pero Josué lo llevó, le puso una soga en el cuello, lo aló, y qué lindo que quedó. La horca. Cumplieron la voluntad de Dios. Las estrategias del Señor. Eso fue lo que le dijo el Señor, y tal cual lo hizo Josué y su ejército, Dios le dio la victoria. ¿Cuál es la estrategia que Dios nos da hoy para tener victoria, mis amados? En muchas áreas. A veces hablamos de que tenemos dificultades con una persona. A veces decimos, es que él es mi enemigo. Yo no soy su enemigo, pero él me considera su enemigo. Veamos la estrategia de Dios en Romanos 12:19. Nuevo Testamento. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que
Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí vemos cómo Dios obra. Primero dice que no nos venguemos de nadie, sino que dejemos lugar a la ira de Dios, porque escrito está: de el Señor es la venganza, Él pagará. Y tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay de aquellos que se meten con un hijo de Dios. Hay de aquellos, porque Dios hará lo propio por proteger a su hijo. Pero algo que sí tenemos que hacer nosotros, dice: si tienes un enemigo y ese enemigo tiene hambre, dale de comer. Si ese enemigo tiene sed, dale de beber. Si dice la palabra, haciendo eso, ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que te persigue, que te molesta, que te fastidia, y tú le haces el bien, tú le ayudas constantemente y te sigue molestando y le sigues ayudando, va a llegar el momento en que esa persona va a decir: qué pena, qué vergüenza, yo le maltrato y él me trata bien. Yo le hago daño y él me hace bien. Llegará el momento en que esa persona va a decir: no más. Porque Dios se encarga de hacer eso. Dice: ascuas de fuego estarán sobre su cabeza. Así que reposemos en la estrategia de Dios. ¿Es fácil? Es fácil cuando llegamos a tener esa convicción. Pero lo más fácil es lo que nos dicen afuera. A ver, hagan el ejercicio. Comenten con alguien que tenga crecimiento espiritual una dificultad en el hogar con el cónyuge. Y coméntenlo también con otra persona que no conoce de Cristo. Oh, con los opuestos. Pero uno le dice: sométete al Señor, con tu testimonio lo vas a ganar para Cristo, confía, dobla rodilla. Y en el otro: no sea bobo, no sea boba, consígase otro, no se deje, no se deje. ¿Por qué? ¿Por qué permite eso? Sí. Pero la estrategia de Dios nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que con el bien derrotemos al mal. Esa es la estrategia de Dios. Esa es la estrategia de Dios. Es más fácil si Dios nos dijera: si te pegan, tú también pégale. ¿Cierto? Si te hizo, tú también hazle. Pero no es lo que Dios dice, sino que derrotemos el mal con el bien. Disfrutar las promesas de Dios reposa en la victoria, en su nombre. Otra vez, 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Reposar en la victoria en el nombre del Señor. Dios le dijo: yo estuve con Moisés, así estaré contigo y vas a ganar, vas a conquistar. Se lo dijo el Señor, él lo creyó en su nombre. ¿Cuántas victorias hemos tenido, mis amados? Y hemos usurpado el lugar de Dios. Hemos creído que la victoria es por nuestra suficiencia, por nuestra capacidad, y no reconocemos a el Señor. Mis amados, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo, y también me lo digo. Hemos usurpado en ocasiones el lugar del Señor. Y hemos creído que es porque yo soy el chacho de la película. No,
no somos más que unas hormiguitas a quienes Dios usa. Eso somos, unas personitas a quienes Dios usa. Y tenemos el privilegio de ser usados por el Señor. Pero otra vez, no debemos quitarle la honra al Señor. No somos protagonistas. El protagonista es Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Salvador, el Dios Trino. Él es quien ha de ser honrado. Único ser quien merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Josué capítulo 2:9 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Aquí la ramera Rahab le dice a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella sabía de lo que Dios había hecho, de sus prodigios, de su fortaleza. Ella entendió de quién era el Señor, y los espías y Josué entendieron que eso lo había hecho el Señor. No le quitaron la honra, el protagonismo. Es Dios quien lo hace. Dios. Y no fue por las maravillas de Josué, pues que Josué es súper inteligente, es súper fuerte. No, eso es importante, pero ahí no opera si no se tiene en cuenta a Dios, quien todo lo puede. Capítulo 6, verso 5. La victoria en su nombre. Dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Cuándo fue eso? Antes de tomar Jericó. Dios dijo: bueno, sonarán las bocinas, el pueblo gritará, el muro caerá. Ya saben, mis amados, que si tu cónyuge te está molestando mucho, toca la trompeta, grita y cae el muro. No estoy molestando. Lo que estamos diciendo aquí es que es la victoria en su nombre. En el nombre del Señor hubo victoria. Hubo victoria. Último punto: disfrutar las promesas de Dios. Reposa en su fidelidad. Josué 18:3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis, escúchese bien, hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová de Dios, Jehová el Dios de vuestros padres? La fidelidad de Dios. Dios le había dicho que todo ese territorio iba a ser para ellos, todo Canaán, pero ellos solo poseyeron una partecita. Y le dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer toda la tierra? Negligencia. Dios dijo: te daré, pero no tomaron. Negligentes. Dios nos dice: hagamos discípulos a todas las naciones, y somos negligentes porque no lo hacemos. Negligencia. Dios respalda a quienes hacen su voluntad. Eres negligente cuando quieres cambiar de trabajo y no oras pidiendo la voluntad de Dios. Eres negligente, mi amado y mi amada, si se salen de esa cobertura de Dios. Recordemos que Él es fiel, y esto nunca
dejará de ser. Él es fiel. Él es fiel, mis amados. 23:14 de Josué. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado, escúchese bien, una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios es fiel. Todo lo que Él nos dice en su palabra se cumplirá en su tiempo. Él es fiel. Él es fiel. Enfoque en la fidelidad de Dios. Ilustra aquí la pantalla. Poniendo nuestro enfoque en la fidelidad de Dios, disfrutar de las promesas de Dios. Son muchas, pero no se disfrutan porque nos salimos de la senda del Señor para hacer nuestra voluntad. ¿Ves? Disfrutar de las promesas de Dios. Ya sabes cuál es la llave que abre ese candado. Ya sabes. Y lo resumo así: abramos ese candado. Disfrutar de las promesas de Dios, reposando en su fe. Disfrutar de las promesas de Dios, reposando en su voluntad. Disfrutar de las promesas de Dios, reposando en sus promesas. Disfrutar de las promesas de Dios, reposando en su estrategia. Disfrutar de las promesas de Dios, reposando en la victoria en su nombre. Disfrutar de las promesas de Dios, reposando en su fidelidad. Amén. Amén. Dios. Nuestro buen Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Dios, por tu voluntad. Gracias, Señor Dios, porque podemos disfrutar de tus promesas. Padre, pedimos perdón, porque a veces no respetamos tu voluntad, no respetamos tu palabra, pero estamos convencidos de que tú nos darás otra oportunidad, porque eres bueno. Nuestro buen Padre, manifestamos abiertamente que eres tú nuestro único Dios, único ayudador, único en quien podemos confiar. Y salimos, Señor Dios, con gozo para hacer tu voluntad. Llévanos con bien, Padre Santo, al lugar del destino que tenemos trazado como familia, y que aprovechemos cada oportunidad para derribar los gigantes en tu nombre. Amén. Amén.